¿Qué tal? Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad vemos todos los días en la consulta y que es pan de cada día en el EUNACOM, el lumbago mecánico. Haremos una revisión bien directa enfocada en lo que de verdad importa saber, tanto para el examen como para la práctica clínica. Así que, vamos a ello. Y para que nos hagamos una idea de por qué es tan importante, miren este número. Más del 90%. O sea, la gran mayoría de los dolores lumbares que llegan a la consulta son de origen mecánico. Esto hace que manejarlo bien no sea una opción, es una habilidad clínica fundamental. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a definir bien qué es. Luego nos vamos a centrar en lo más importante, cómo descartar las banderas rojas. Después, un punto clave, cuándo no pedir imágenes. De ahí pasamos al manejo activo y cerramos con una síntesis de lo esencial para el examen. Listo, entonces empecemos con lo básico. Vamos a definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de un lumbago de tipo mecánico. A ver, la definición formal nos dice que es un dolor que viene de las estructuras de la columna, músculos, ligamentos, articulaciones facetarias, discos, pero aquí viene el punto crucial, y es lo que lo define. Es un dolor sin que haya evidencia de una patología grave de fondo. Ojo con eso. Y tampoco hay una radiculopatía significativa. En el fondo, es un diagnóstico bastante inespecífico por naturaleza. Y esto es la clave de todo. Lo que define a este dolor y lo que tenemos que ir a buscar dirigidamente en la anamnesis es su carácter puramente mecánico. ¿Qué significa eso? Muy simple. Empeora cuando el paciente se mueve, cuando carga peso, cuando está activo, y por el contrario, mejora, y mucho, con el reposo. Si nos quedamos con esta idea clara, ya tenemos más de la mitad del diagnóstico hecho. Muy bien. Ahora vamos al que es probablemente el punto más importante de toda esta revisión. Aquí es donde realmente se juega el partido de la buena práctica clínica. Entonces, llega un paciente con dolor de espalda. ¿Cuál es nuestro primer y principal objetivo? ¿Será acaso encontrar el músculo o el disco exacto que está doliendo? La respuesta es un no rotundo. Nuestro trabajo, lo más importante que tenemos que hacer, no es ser detectives anatómicos. Es descartar con un alto grado de seguridad que no haya algo grave detrás. El lumbago mecánico es, en esencia, un diagnóstico de exclusión. La prioridad número 1 siempre es la seguridad del paciente. Y para hacer eso, tenemos que tener en la mente las famosas banderas rojas. Son nuestras señales de alerta. ¿Qué buscamos activamente? Un déficit neurológico que avanza, ojo con eso. Antecedentes de cáncer, por supuesto. Signos que nos hagan pensar en algo inflamatorio como fiebre, baja de peso inexplicable. O claro, un traumatismo importante. Si no encontramos nada de esto, el camino nos lleva casi de forma directa a pensar en algo mecánico. Perfecto. Ya sabemos qué es y qué buscar. Ahora toquemos un tema que es fuente de muchos errores en la práctica y de muchas preguntas en el EUNACOM, el uso de las imágenes. Y aquí hay una regla que tenemos que grabarnos a fuego. Paciente con lumbago agudo, es decir, de menos de 6 semanas de evolución, con características mecánicas y, súper importante, sin banderas rojas, a ese paciente no se le piden imágenes, ni radiografía, ni escáner, ni resonancia. Fin de la discusión. Esto no es una opinión, es lo que dice la evidencia con mucha fuerza. Y uno podría preguntarse, ¿por qué tanta firmeza con esto? Bueno, por varias razones muy potentes. Primero, saber si hay una pequeña protrusión discal no nos va a cambiar en nada el tratamiento inicial. Segundo, estamos irradiando al paciente para nada. Y tercero, y quizás lo más complicado, es que es muy probable que encontremos cosas, hallazgos casuales, como una discopatía propia de la edad que no tienen nada que ver con el dolor actual, pero que al paciente lo angustian y a nosotros nos pueden llevar a intervenciones innecesarias. Ok, entonces ya hicimos el trabajo de descartar lo malo y nos ahorramos una imagen que no aportaba. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ayudamos al paciente? Pues el enfoque actual es todo lo contrario a lo que se pensaba antes. Es un manejo activo, funcional. Pensemos en el tratamiento como una mesa de 4 patas. La primera, y a veces la más importante, es la educación. Hay que explicarle al paciente que esto es algo benigno, que tiene buen pronóstico. La segunda, mantenerse activo. Ya vamos a profundizar en eso. La tercera es toda la terapia no farmacológica, que es central, y la cuarta pata, la última, son los fármacos, pero usados con estrategia y por poco tiempo.
Y aquí, por favor, muchísima atención. El reposo en cama está formalmente contraindicado. Olvidémonos de esa vieja idea de mandar al paciente a la cama por una semana. Hoy sabemos que eso no solo retrasa la recuperación, sino que de hecho aumenta el riesgo de que el dolor se haga crónico. El consejo es claro, mantenerse tan activo como el dolor lo permita, sin forzar, pero moverse. Ahora, hablemos un poco de medicamentos. La idea es usar lo menos posible por el menor tiempo posible, solo para controlar los síntomas. ¿Qué usamos? De primera línea, los antiinflamatorios no esteroidales, el clásico ibuprofeno, por ejemplo, siempre que no haya contraindicaciones. Si hay mucho espasmo muscular, se puede agregar un relajante muscular, pero por un ciclo corto, 5 a 7 días máximo. ¿Y qué evitamos a toda costa en un cuadro agudo? Los opioides, su perfil de riesgo-beneficio es muy desfavorable aquí. Excelente. Hemos cubierto bastante terreno. Ahora vamos a condensar todo esto en los puntos clave, los conceptos que sí o sí hay que llevarse para Leunacom. A ver, a modo de resumen para que quede clarísimo. Primero es un diagnóstico de exclusión. La prioridad es buscar y descartar banderas rojas. Segundo, el dolor es mecánico, empeora con el movimiento, mejora con el reposo. Tercero, no pedir imágenes si es agudo y no hay alarmas. Cuarto, el reposo en cama está prohibido, hay que incentivar la actividad. Quinto, el tratamiento se basa en educar, terapia física, kinesiología y AINES. Y como dato práctico para la realidad chilena, no olvidar que esto tiene cobertura GES para lumbago, lo que facilita el acceso a la kinesiología, que es fundamental. Y para cerrar, quiero dejar planteada una pregunta que nos saca un poco del libro y nos pone en la consulta del día a día. Estamos frente al paciente y nos pide, o casi exige, una resonancia. ¿Cómo le explicamos, de manera clara, empática y sin que pierda la confianza en nosotros, por qué en su caso particular no es lo mejor? Es un desafío de comunicación súper importante y una habilidad clínica que hay que desarrollar. Pensemos en eso.